En la comarca del Bierzo hay un balcón natural situado a más de 1000 metros de altura, desde donde poder divisar toda la belleza del paisaje berciano. Es el Mirador del Picón. Bienvenidos al municipio de Sancedo. Hoy visitaremos las 3 localidades que componen el ayuntamiento: Ocero, Cueto y Sancedo. La industria maderera, las setas y las castañas han sido el principal motor económico del municipio desde principios del siglo XX, aunque el monte les dio mucho más. Fue el mejor aliado y refugio para los vecinos durante la Guerra Civil. Además, descubriremos interesantes sendas que nos guiarán hasta diferentes joyas como los Cortines o las minas de hierro. Por cierto, ¿conocen el jamón de castaña? Pues aquí era uno de los manjares más exquisitos. Nuestra primera parada de hoy apunta alto. Se podría decir que nos asomamos al balcón del Bierzo. Muy buenas, Marcos Álvarez, alcalde de Sancedo. ¿Qué tal? Bueno, qué pasada, qué maravilla de vistas. Bienvenida, Olaya. Bueno, hemos quedado en las alturas, concretamente a 1069 metros de altitud, y estamos en el Mirador del Picón, casi en el epicentro geográfico del Bierzo. Sí, señor, estamos en Ocero, que es uno de las pedanías que forma parte del municipio de Sancedo, y estamos en este Mirador del Picón. Se ve absolutamente todo el Bierzo, se puede observar la hoya berciana y además de todos los límites que tiene esta provincia con las comunidades limítrofes. Galicia, con Asturias y también los Montes de León, obviamente. Sí, sí. ¿Cómo llegamos hasta aquí, hasta este punto? Pues muy fácil. La ruta comienza en la plaza de Santa Ana de Ocero y en 3 kilómetros se sube a este mirador. La ruta es muy accesible, muy fácil, es muy sencilla y sobre todo tiene la singularidad que se ha construido por dentro del maravilloso monte público de la pedanía de Ocero, y al final vas por una senda de medio metro, 60 centímetros, por dentro de un bosque. Se puede acceder en coche por un cortafuegos. Este es el cortafuegos que divide los términos municipales de Vega de Espinareda, Sancedo y a este lado Arganza. Hay que decir, Marcos, que no solamente llegamos hasta aquí caminando o en coche, como bien has dicho, sino que también está preparado hay un recorrido en bici, incluso en bici adaptada. Tiene un tramo que está preparado para que puedan bajar para el ciclismo adaptado, ¿vale? Tiene una inclinación de menos del 8% y tiene una anchura de 1,5 metros, que es en la parte que se ve aquí a la llegada. Y una ruta con peraltes, con saltos, para los amantes de la bicicleta. Claro, intentamos que todas las rutas que se vayan haciendo sean lo más diversificadas posibles, y eso implica que valgan para andar, que valgan para andar en bicicleta, que valgan también para bici eléctrica, que puedan utilizarlo de 9 a 99 años, que sea lo más accesible posible, porque lo que buscamos es que tengan pues recorrido y éxito. Marcos, una ruta que habéis preparado e inaugurado recientemente, pero a la que se subió toda la vida, y no solo de día, también de noche. Exactamente, de noche puedes ver todas las luces de los pueblos del Bierzo, las estrellas. A este punto, que siempre existió, se subía para ver los fuegos artificiales de las fiestas de la Encina de Ponferrada. Claro, porque aquí vemos todo. Claro, se ve todo el Bierzo y se ve perfectamente ahí Ponferrada. Aquí en Sancedo, en el municipio de Sancedo, además, estáis dando especial interés al turismo rural, a las rutas, y tenéis creada una red de sendas, ¿no? Sí, tenemos 2 tipos de rutas marcadas. Unas por los caminos de Sancedo, por los maravillosos caminos entre los bosques, y luego tenemos las más singulares, que son rutas por dentro del monte público. Estas rutas se hacen de manera manual para tener unas sendas que están totalmente diversificadas, adaptadas a la bicicleta y que son maravillosas. No solamente que sirvan para la práctica de la actividad física, tanto del senderismo como de la BTT, sino que hagan accesibles estos elementos patrimoniales que tiene este municipio, como son los vestigios de minería y los cortines. Bueno, Marcos, pues nosotros hoy en nuestro recorrido vamos a ser testigo de algunos de esos puntos tan emblemáticos como los que nos has mencionado. Muchas gracias.
Visitamos ahora Cueto, un lugar con mucha historia. Muy buenas, Isidro Buenas. San Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, muy bien. Pedáneo de Cueto, uno de Sí. los pueblos más antiguos del Bierzo, del que Bierzo, sepamos. sí. Y esta piedra nos da una pista, ¿verdad? Sí, esta piedra da una pista y fue descubierta cuando fue quemada la iglesia a través de un rayo, una noche, que era de noche, en el 71. Hubo tormenta y a raíz de aquello y se quemó la mitad hacia adelante. Casi toda la iglesia. ¿Qué se salvó de las llamas? Se salvó nada, esto para atrás el Cristo y poco más. Las pilas bautismales Y la pila y todo aquello. y el crucifijo. Sí. Y a los años el pueblo decidió restaurar la iglesia. Sí, sí. Tuvimos muchos años que se hacía la misa en la escuela y después se decidió, con ayuda del obispado, restaurarla. Y todo el pueblo, hemos colaborado todo el pueblo, y fue cuando se descubrió la piedra esta. Y resulta que es una lápida. Es una lápida que tiene una historia. En el grabado pone que es de C. Acula de los Zoelas, Sí, sí. entre el siglo III y IV. Y además, estos grabados que tienen latinizados nos dan pista de que son de una época romana, ¿verdad? Sí, sí, sí. De romana del primero del siglo, de Jesucristo. Isidro, toda una vida en Cueto. ¿Cómo ha cambiado la vida desde que tienes Dios uso de mío, razón? La vida ha cambiado muchísimo. La vida ha cambiado muchísimo. La vida era dura en los pueblos de aquella. Con allí todo el mundo en zapatillas, pero de aquella había que andar en catiuscas o con madreñas. Antes los caminos eran todos de tierra, de barro. En la escuela, en la clase, estabais un ciento y la madre. Sí, sí, íbamos 60 y pico, 70 para un profesor. Se rupturó el monte, debió ser los años 50 o por ahí. Todo el mundo dice su pozo, su huerta y tal, y se quitó mucha hambre. En el pueblo, mucha hambre se quitó. Todo el mundo trabajaba, el que podía en una empresa y en casa. Ahí no había sábados ni domingos como ahora. Isidro, llama mucho la atención aquí también vuestro calendario de festividades, porque aquí estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pero celebráis la fiesta del Carmen y además no se celebra el 16 de julio, el propio día del Carmen, sino que se trasladó a agosto. Cuéntanos la historia. No, eso tiene una historia. La trasladaron para septiembre, los jornaleros, porque marchaban a la siega, y claro, venían en septiembre. Por eso no quedaba nadie en el pueblo en verano. Por eso verano. decidieron de hacerla en septiembre. A raíz de que se quemó la iglesia, se arregló y se acordó en un concejo de pasarla para el penúltimo domingo de agosto, que era cuando había gente de fuera, turistas, si no, no había nadie, ya para nadie, y ahí quedó fijada y la fiesta del Carmen. Y un pueblo sin fiesta, sin iglesia y sin bar, si no hay bar no es pueblo. Y aquí tenéis iglesia, bar y fiestas. Muchas gracias. La memoria es el mejor homenaje que se puede hacer a quienes nos antecedieron. En Ocero, este monumento recuerda a los represaliados de la Guerra Civil. Muy buenas, Aurelio Guerrero Martínez, pedáneo de Ocero. Encantado. ¿Qué tal? Muy bien. Ocero, un pueblo profundamente marcado por la huella de la Guerra Civil. La Guerra Civil, sí, totalmente. Y tenemos aquí un monumento. Este monumento es un homenaje a los maquis que estaban de paso camino hacia Asturias y hubo un chivatazo de uno de ellos, pues cuando pasaban por aquí estaba la Guardia Civil esperándolos y hubo un tiroteo y murieron 2. Y algunos fueron heridos y lograron escapar. Era un sitio de paso hacia Asturias o hacia Galicia, porque estamos entre las montañas, estaban los Ancares por ahí, está Fornela y era un sitio donde se refugiaban y donde se guardaban. Por eso aquí había pues mucha actividad. En cuanto al pueblo, hubo muchos represaliados, hubo 2 asesinatos sin juicio previo, hubo un alcalde republicano que estuvo preso. La gente tuvo que ir al monte a guardarse porque en aquel momento si los cogían los asesinaban sin juicio previo, nada, no hubo sentencia. Aquí mataron a uno, Sebastián, que era un artesano de primera línea, eran chivatazos de falangistas y gente de ultraderecha.
Aurelio, aquí sí que teníais un aliado, un refugio que era el sí, bosque. El monte, sí, pero ese monte aguantaron un poco tiempo, después se fueron entregando poco a poco y estuvieron presos la mayoría de ellos en San Marcos, donde hoy es un hotel de lujo, y en varios sitios, en unas condiciones pésimas. El cuartel estaba en Vega y era el cacique el que decidía quién moría y quién no moría. No era ningún juez, no era nadie, era un cacique. Tu familia, si no me equivoco, fue además muy perseguida. perseguida. Mi abuelo fue asesinado a las puertas de su casa y robaron todo lo que tenía mi abuela, se lo robaron. En aquella todo el mundo tenía cerdos, le robaron hasta los cerdos, le robaron la ropa, le robaron todo, la dejaron sin nada, con 5 hijos pequeños. Las viudas que quedaban de los que estaban presos eran torturadas y todos los bienes que tenían se los habían robado. Bueno, Aurelio, pues muchas gracias por contarnos toda esta historia, experiencias y vivencias que quedan grabados en el ADN de las personas. Sí, claro, lo que pasa es que todos estos que padecieron estos ya están todos muertos. Gracias, Aurelio. Encantado. Y a tan solo unos metros, un olmo de grandes dimensiones en la plaza del pueblo guarda incontables historias y secretos. Y es que este era el punto de encuentro de sus vecinos y de sus ferias, proporcionando sombra y cobijo según la estación del año. Hoy el Negrillo de Ocero se mantiene como un símbolo. Riso, anda. El escultor de los árboles, te pillo en plena faena. Sí, Olaya, aquí estoy con las colas. Nadie mejor que tú para hablarnos del Negrillo de Santa Ana y de su importancia. La importancia para el pueblo es cultural, siempre ha estado ligada a la convivencia con el pueblo en sí. Y luego la importancia institucional para la Junta de Castilla y León, mientras se estaba haciendo restauraciones de árboles emblemáticos, negrillos que fallecieron por la grafiosis, por la epidemia de la grafiosis, resulta que me preguntaba por qué había en todas las plazas de la Junta de Castilla y León negrillos, si era casualidad o causalidad, ¿no? Entonces empecé a mover documentos y me encontré con que los Reyes Católicos sacaron por ley que en todas las plazas de la Junta de Castilla y León, ¿no? de su reino, debían plantar un olmo, un negrillo, como señalización de que allí el pueblo se reunía en concejo. Para la Junta de Castilla y León debiera tener ese emblema como para Guernica, el roble de Guernica, ¿no? ¿Cuántos años puede tener este negrillo? Coincide, o sea, hablamos de los Reyes Católicos, vamos a 1492, cuando descubrieron América, Colón descubrió América, y podemos ir sobre 1400 y pico, no sé el año determinado en que sacó la ley. Es muy complicado porque no se ha talado y no se ha podido contar cómo se llama los años. Saqué un tajo en el cual el más amplio, conté todos los años y lo multipliqué por el radio. Entonces me salía 400 y pico años, o sea que puede perfectamente coincidir. Sí. Y decíamos, hubo una plaga, hubo un hongo que secó todos estos olmos. Este está seco, pero permanece en la memoria de... Fue una manera de preservarlo, o sea, preservé tanto el árbol que me lo comí lo menos posible, solo tallé un reclamo para que la gente se parara, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué representa? ¿Qué tenemos aquí? Pues es que como el negrillo recibía el nombre del Negrillo de Santa Ana, porque es la patrona del pueblo, y encima sirvió de tablón de anuncios, era el viejo tablón de anuncios de los pueblos, no solo de Ocero, sino de todos los demás pueblos. Entonces hice un homenaje al negrillo por servir de tablón de anuncios en el cual te tenía que aparecer Santa Ana por algún lado, ¿no? Y entonces se me ocurrió poner al alguacil del ayuntamiento poniendo el cartel de las fiestas patronales para promocionar las fiestas patronales de los pueblos y en el de Ocero en especial. También hay otra historia curiosa, ¿no?, relacionada con la hoja del propio olmo. En los pueblos se sacaba a subasta la hoja para alimentar la cuadra porcina, ¿no? Era tan importante que no podían cortar las varas, tenían que raparla, es decir, tirar de la hoja para no cortar las cañas, para que siguiera en producción de hoja. El dinero que sacaban aquí en Ocero de esa subasta lo dirigían a organizar las fiestas de aquí, de patronales de Santa Ana. Bueno, y ahí queda plasmado. Muchas gracias, Riso, por enseñarnos todo esto. Ha sido un placer. Gracias. Chao.
¿Qué tal, Fernando Cabezudo? Hola, Willy ¿qué para tal, los amigos, Olaya? ya tenía ganas de verte. Claro, bueno, pues aquí estoy. Vecino de Sancedo. Vecino de Sancedo. Se podría decir que tierra de muchos sauces, aunque yo creo que por aquí hoy en día no quedan muchos. Bueno, el nombre lo pusieron a raíz de que sí, de que había creado, esto ahora un lago, todo, y el sauce necesita mucha agua, y entonces habría mucho, entonces lo pusieron así. Pero todo eso evolucionó, porque esto era monte público, ¿verdad? Había parte. Aquí cada vecino tenía sus parcelas de viña, tenía muchos castaños, había muchísimo castaño, y luego había tierras, todo lo que se ve así, todo por ahí de pinos, era todo de monte, comunal. Entonces, muy bien hecho, todo lo que hicieron fueron repartir las tierras de 9-10 metros de anchura, todo lo largo. ¿En sorteo? En sorteo, y le llamaron suertes, porque hoy me tocó una suerte y tal. Bien, entonces empezaron a sembrar con 2 vacas, y el arao, eso, a quitar el monte y a sembrar centenos, sobre todo centenos. Hablamos de principios del siglo XX. Exactamente, cada vecino tendría pues 2-3 vacas. En cada casa éramos 100 vecinos, unas 300 vacas, calculo yo, más un burro. Cada vecino también tenía un burro. Aquí venían muchos jornaleros, además, y jornaleras, tengo entendido. Sí, en el tiempo de las castañas venían muchas pañadoras de castañas a ganar un jornal, y claro, ya no se iban para casa, venían de Fornela, de Ancares, que allí había poco, y de los pueblos de alrededor. Entonces por las noches, todas las noches había baile. Venía Fidel, el ocero, con una gaita y venga a bailar. Y fiesta. Y fiesta. Y a partir de esas fiestas, pues han surgido varios matrimonios. O sea, que sois hijos de la fiesta. Sí. Oye, y dicen además también que aquí los jamones tenían mucha fama. Sí, tenía mucha fama porque en los últimos meses los mantenían a castañas. Y claro, el jamón tendría que estar de bueno, que ¿para qué? Hombre, comida delicatessen tenían los cerdos. Sí, los cerdos de aquella, y les cocían la verdura, no crees que se las daban de cualquier manera, les cocían verdura todos los días o cada segundo día, un balde de verdura, patatas, después castañas y tal, y le hacían un potaje, bueno, comían a la carta casi. Qué finos. Eran finos, sí, comían a la carta. Ya podían estar buenos esos jamones. Claro, eso tenía mucha fama. Dinero, pues había poco, corría poco de aquella el dinero. Pero comida nos faltaba. Pero comida nos faltaba. Entonces, donde había muchos hijos y tal, pues sí, a lo mejor un jamón pues se lo cambiaban por tocino, porque el tocino le daban 3 o 4 veces más que el jamón, un día más, y había que meterlo al pote. Bueno, y volviendo al monte, hubo una evolución, ¿verdad?, con la llegada de la minería. La mina necesitaba mucha madera, y no gorda, necesitaban un 5, un 6 que le llamaban. Para postear. Entonces sobre los 60, más o menos, 60, ya empezaron a poner, ya la gente dejó mucho los castaños, dejó mucho el cereal y empezaron a ponerse pinos. Y con los pinos llegaron las setas. Con los pinos llegaron las setas. La gente sacó mucho dinero de setas. Esto era epicentro, ¿no? La gente venía aquí a por setas. Había 4 o 5 puestos donde recogían las setas y venían con unas cestadas de todos los pueblos de alrededor. Venían los catalanes, mallorquines, valencianos y se las llevaban. Todas para allá. ¿Qué tipo de setas teníamos? Pues mira, te voy a decir, el anístulo, boleto, tricoloma portentosa, las ibarios. Decía que aquí había de todas las clases. Willy, lo que está claro es que el monte fue la principal fuente económica, os dio y os sigue dando madera, setas, castañas y además dibujó el esquema de la sociedad de alguna manera. Gracias. Y paseamos ahora entre vestigios, restos de lo que pudo ser uno de los primeros lugares donde se buscó hierro en la comarca. Roberto Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ingeniero de minas y experto en minería berciana. Nos volvemos a encontrar esta vez en el paraje de Cueva Moros. Cueva Moros, ¿Por uno qué de se los llama más así? importantes lugares de minería de hierro en el Bierzo. ¿Y por qué se llama así? ¿Tiene un porqué? Porque generalmente en la antigüedad se atribuían las obras subterráneas a los moros. Se había perdido la memoria de los romanos y se decía que todo era de los moros, ¿no? El pozo de los moros, Cueva de los moros y demás. Y aquí ya veis el pozo que tenemos. Uno de los pozos de minería de hierro más antiguos que hay en el Bierzo.
No creemos que sea romano por las dimensiones que tiene, pero no tenemos ninguna documentación por ahora. Es un punto de investigación muy interesante y muy importante. ¿Cuánto mide? De momento, en la actualidad, apenas unos 7 metros. De ¿Y momento, se es posible sabe? que tuviese más profundidad. Estamos en la prolongación del Coto Wagner hacia Galicia. No hay que olvidar que los yacimientos de hierro empiezan en Astorga, atraviesan la zona de Ponferrada por lo que se denominó Coto Wagner y continúan toda la costa por los Ancares hacia la costa gallega. Y esto está justo en el medio. Entonces, en los años 50 era el boom de la minería de hierro en el Bierzo y se hicieron prospecciones para ver la continuidad del afloramiento que había aquí en Pozo de los Moros. ¿Podemos ver esas galerías? Sí, vamos a verlas, son Venga, muy interesantes. Vamos. Y esta es una de las 7 galerías que hasta el año pasado más o menos estuvieron tapadas por la vegetación. Tapadas por todo el arbolado y al haber sido abandonadas pues quedaron ocultas por toda la maleza que a lo largo de décadas se ha formado aquí. Ahora, sin embargo, está abierta la senda del hierro, llamamos, ¿verdad? Sí, efectivamente, y bien nombrada. No olvidemos que el yacimiento Coto Wagner es un yacimiento gigantesco, la segunda reserva de hierro de Europa, y tiene una dimensión a escala regional. 7 galerías donde buscaban hierro, algunas se puede Exacto. acceder, otras no, ¿no? Sí, algunas como esta están en muy buen estado y algunas se han hundido, ¿no? Pero son galerías de prospección, galerías donde se buscaba mineral, porque en los años 50 era tan caro el hacer un sondeo, la maquinaria en el país, no había apenas máquinas de sondeos, salvo las grandes minas del sur, que al estar en zona minera era más interesante mandar a los mineros del carbón a hacer las galerías de prospección y saber lo que había por ahí. ¿Cuál es la galería más profunda, de mayor longitud? La más larga es la que está al otro lado del valle, la que está justo rodeando Cueva de los Moros. ¿Y cuánto mide? 300 metros. Y al final no hemos llegado porque hay un hundimiento. Sin embargo, tantos metros cavados y no encontraron nada, no extrajeron ningún mineral de aquí, ¿verdad?, de estas minas. No extrajeron porque solamente estaban buscando, pero sin embargo hay mineral. Todos estos montones son de mineral. Y mira, aquí tenemos uno muy interesante, que como ves tiene color de hierro oxidado. Sí. Y nada más que lo cojas a peso, vas a comprobar que es hierro. Pesa. Pesa muchísimo. Esto tiene más del 50% de hierro y se puede extraer. Lo que tiene que haber son millones de toneladas de esto, que en este caso aquí, por una cuestión tectónica geológica, no encontraron. Pero sí había mineral, y un mineral de una calidad semejante al Coto Wagner, porque es la prolongación de ellos. ¿Y todas estas piedras no se aprovecharon para nada? No, simplemente son testimonio de que hay una masa de hierro, pero no fue interesante porque no tenía las condiciones necesarias para hacer una gran explotación. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por traernos hasta aquí, descubrirnos nuevos parajes, nuevos paisajes y nuevos descubrimientos para muchos, las galerías de hierro de Cueva Moros. Un placer, disfrutar de la minería del Bierzo siempre es un placer. Las labores de desbroce en los montes de la zona fueron determinantes para hallar maravillas en desuso como los cortines, que nos hablan de formas de hacer en tiempos no tan lejanos. Hola, Olaya, muy buenas. Te estaba esperando aquí, ¿qué tal? Aquí estoy, Muy llego. buenas. Rodrigo Garnelo, arqueólogo, ¿qué tal? Nos vas a hablar hoy de los cortines, unas infraestructuras propias de la zona noroeste de la península, que nos hablan de otra época, de una sociedad rural que ya no existe. Eso es, los cortines son, esto donde estamos, son unos recintos que se usaban para colocar las colmenas dentro para protegerlas de los animales depredadores, como puede ser el oso, o las garduñas o otro tipo de animales que les interesaba la miel, ¿no? La importancia de la apicultura en aquella época, ¿no? De la miel, de la cera. Claro, eran sociedades de autosubsistencia, ¿no? Con un poco de huerta, un poco de ganado y complementos. Y uno de los complementos era la apicultura, tanto por la miel, que era un alimento muy importante como alimento,
y como medicamento también. Y luego también era muy importante la cera. La cera tenía múltiples usos. La cera, por ejemplo, se usaba para iluminación, porque las velas dan una llama sin humo, no como las teas, por ejemplo. Y también, por ejemplo, para las ventanas. Las ventanas, antes de que se implantase el vidrio en las ventanas se cubrían con un lienzo y ese lienzo se enceraba para hacerlo impenetrable al viento, al frío, ¿no? Mira qué curioso. O sea que estamos rodeados de un muro de piedra, digamos, un círculo, ¿no? Y aquí se instalaban las colmenas o truébanos, ¿se llaman? Truébanos, sí. Normalmente estaban construidos en troncos vacíos de castaño, se le ponían las celdillas dentro y tapados con una losa de pizarra arriba. Y esos truébanos se colocaban aquí dentro en escalones como el que estamos aquí nosotros ahora sentados, ¿no? Allí hay otro escalón, allá hay otro. En los sucesivos escalones se asentaban los truébanos para las colmenas. ¿De qué tiempos hablamos? ¿De qué época? Pues por lo menos creemos que son del siglo XVIII. De mediados del siglo XVIII ya las tenemos documentadas. Hacia atrás no sabemos qué cronología pueden tener, pero por lo menos son del siglo XVIII. ¿Y aquí en qué momento se hallaron o cómo supisteis de la existencia? Bueno, se estuvieron usando hasta hace relativamente pocos años, hasta mediados del siglo XX. Algunos estaban a la vista, la gente los recordaba, de hecho de muchos sabemos el nombre, porque este por ejemplo es el Cortín del tío Virgilio, y entonces algunos estaban decentes. Con la industrialización, ¿no? La llegada del carbón a toda esta zona y demás, pues se abandonan las labores tradicionales de la agricultura, la ganadería, y se abandonan también los cortines, ¿no? Al haber habilitado el valle como zona turística para los cortines, pues fue cuando procedieron a su limpieza y fue cuando también procedimos a la catalogación y a buscar más de los que ya se veían y se conocían. Porque teníais imágenes aéreas, ¿verdad? Claro, usamos muchas fuentes escritas y demás, pero las más útiles fueron las imágenes aéreas antiguas, sobre todo el vuelo americano del año 56 o los vuelos de los años 80 y 70, que nos ayudaron a descubrir estructuras que aún estaban construidas en ese momento, que aún estaban enteras, pero que con la invasión de la vegetación pues se perdieron, no, se ocultaron entre la vegetación, ¿no? ¿Y cuántos cortines tenéis localizados ahora mismo? Pues 12 seguros y 3 más que hemos visto en las fotos aéreas, que parecen ser cortines, pero que con la tal densidad de vegetación que hay no hemos podido llegar hasta ellos para confirmarlo, ¿no? Y ahora estamos buscando que den esa catalogación de bien de interés cultural. Eso es, sí, porque es un conjunto bastante importante. Hablamos de 18-20 cortines en un valle de un tramo de 2 kilómetros prácticamente. Entonces creemos que es un conjunto bastante singular. Bueno, pues gracias Rodrigo por asomarnos a este mundo tan interesante, a este patrimonio etnográfico maravilloso, con mucha información sobre cómo éramos, para saber también cómo seremos. Eso es, gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestro recorrido por el municipio de Sancedo, un lugar rodeado de naturaleza, con historia y memoria, y que por encima de todo nos muestra la riqueza que nos brinda la tierra.